porque el cuadro, de acuerdo a esta interpretación, nos permite interpretar entre los valores del límite inferior y el límite superior. Si ustedes observan, 326 no está en ninguno de estos límites y 368 tampoco está en estos límites. Por tanto, no hay forma de responder en este momento mirando solamente la tabla. Tampoco podemos responder esta pregunta que dice, ¿cuál de las frecuencias? Ah, bueno, eso no, eso era otra cosa. Pero bueno, esta primera pregunta, por ejemplo, no lo podemos responder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Ya aprendimos a construir el cuadro y aprendimos a interpretar cada uno de los datos del cuadro. Solamente para recordar un poco. Este es un cuadro de distribución de frecuencias de los salarios de un grupo de trabajadores en una muestra de 50. Los salarios se han clasificado desde $280 hasta $420. ¿En cuántas clases? En 7 clases. ¿Quiénes pertenecen a la primera clase? Todos los trabajadores cuyos salarios están comprendidos entre $280 y $300. Esos solamente son 4 trabajadores. En la segunda clase están todos los trabajadores que perciben un salario entre $300 y $320. ¿Cuántos son? Son 4 también. Y los 50 trabajadores están distribuidos entre alguna categoría de estos salarios. Muy bien. ¿Qué hemos hecho luego? Hemos determinado las frecuencias acumuladas menor que y mayor que. Ambas son frecuencias absolutas, menor que, mayor que. ¿Qué significa este valor 13? Que hay 13 trabajadores que perciben un salario menor que $340. Por eso se llama menor que, porque lo casamos con el límite superior de la clase a la que corresponde esa frecuencia. Muy bien. ¿Qué significa este 28? Que hay 28 trabajadores que perciben un salario mayor que $360. Si hablamos de las frecuencias relativas, por ejemplo, ¿qué significa este 0,24? Que 24% de los trabajadores de la construcción perciben un salario entre $360 y $380. ¿Qué representa este 0,16? 16% de los trabajadores de la construcción perciben un salario menor que $320. Y este 56 significa 56% de los trabajadores del área de la construcción perciben un salario mayor que $360. Muy bien. Dos propiedades más, que la suma de las frecuencias absolutas siempre es igual a n, quiere decir el tamaño de la muestra. Y la suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1 o al 100%. Son propiedades que sí o sí se tienen que cumplir. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, antes de graficar, vamos a hacer algunas mediciones, ¿ya? Y esas mediciones tienen que ver con aquellas que no están reflejadas de manera directa en el cuadro de distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces, voy a ir a la pizarra. En la pizarra yo, mientras iniciaba la clase, ya tenía, estaba haciendo, mejor dicho, el mismo cuadro anterior. Es el mismo cuadro. Solamente que, como voy a trabajar aquí, lo tengo que tener aquí para poder trabajar, ¿ya? Vamos a poner el título que siempre es bueno tener, que se llama, este cuadro se llama Distribución de salarios de los trabajadores de la construcción. De manera general, ¿no? Construcción. Muy bien, ese es el título de nuestro cuadro de distribución de frecuencias. Lo ponemos ahí y listo. Entonces, en un cuadro de distribución de frecuencias, recuerden siempre las dos primeras columnas es para la variable. Y las siguientes columnas son para las frecuencias. 3 de esas son frecuencias absolutas y 3 son frecuencias relativas. En la columna de la variable que tenemos el límite inferior de clase que se representa por la letra X sub I menos 1. Eso quiere decir límite inferior de clase. Y el límite superior de clase con la letra X sub I con un apóstrofe. Este es un apóstrofe, por favor. ¿Sí? X sub I
y hay un apóstrofe ahí, es el límite superior de clase. X sub I es la marca de clase, N sub I, en este caso representa el número de trabajadores y es la frecuencia absoluta. N sub I es frecuencia absoluta acumulada menor que. N sub I con el asterisco es una frecuencia absoluta acumulada mayor que. Luego vienen las frecuencias relativas. Estas son las frecuencias más importantes en estadística, dijimos, ¿no? H sub I. ¿Qué es H sub I? Es una frecuencia relativa. Quiere decir el número de repeticiones, pero expresado en términos porcentuales. Por tanto, aquí 8% de los trabajadores perciben un salario entre 280 y 300 dólares. HI mayúscula, frecuencias absolutas, perdón, dije mal, frecuencias relativas acumuladas menor que. Esta de aquí, frecuencias relativas acumuladas mayor que. Muy bien. Se cumplen las propiedades de N, se cumplen las propiedades de H. ¿Ya? Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Me dan, por favor, 5 minutitos, voy a pausar. Recording stopped. Mientras tanto, vayan analizando y mirándolo. Muy bien. Bien. Entonces voy a formular una pregunta, ¿ya? Y la voy a formular, voy a aprovechar de hacer con voy a formular una pregunta, el inciso A. ¿Qué nos vamos a preguntar en el inciso A? A ver, lo siguiente. Con signos de interrogación. ¿Cuántos trabajadores perciben un salario entre 315 y 348 dólares? Muy bien, esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Cuántos trabajadores perciben un salario entre 315 y 348 dólares? Esa es la pregunta. Muy bien, respondamos entonces esa pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es, como la pregunta dice entre, entonces primero siempre hay que identificar si es mayor, menor o entre. Cuando es entre, es un poquito, no complicado, pero tenemos que hacer un pequeño análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para ayudarnos a resolver esta pregunta? Vamos a identificar entre, dice, 315, y si nosotros observamos, 315 está en este intervalo, ¿ya? Entonces, ponemos una marquita, y 348 está en este otro intervalo, está aquí, entre 340 y 360, está ahí, ¿ya? Por tanto, están involucradas, fíjense, solo estoy poniendo unas marquitas, están involucradas 1, 2, 3 clases. Pero un pequeño detalle que yo olvidé al copiar es este. Siempre debemos hacer esto porque nos ayuda. Este es el intervalo 1, o si quieren la clase 1. Esta es la clase 2, esta es la clase 3 y 3, la clase I4, la clase I6 y la última clase que es la 7. ¿Ya? Entonces, ahora voy a responder la pregunta. Ya puse las marquitas, siempre me ayudo con eso. Y la pregunta sería, ¿cuántos trabajadores? Y como dice cuántos trabajadores, entonces la pregunta es uno de estos, miren, es una de estas frecuencias absolutas, miren el lápiz. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos trabajadores? Y le ponemos N sub I porque no sabemos cuántos trabajadores, ¿ya? Perciben, dice un salario, para nosotros el salario es X, es menor o igual que 348 y es mayor o igual que 315. En otras palabras, es un intervalo en el que nosotros necesitamos saber
¿Cuántos trabajadores perciben un salario entre esos dos valores? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar con el eje de los números reales, ¿sí? Y en ese eje vamos a señalar las clases que están involucradas. Por ejemplo, es la segunda clase, la tercera clase y la cuarta clase. Entonces, voy a poner los límites de la segunda clase. Fíjense, esta es la segunda clase. Este es el valor 300. Este es el valor 320, 340 y 360. Fíjense, por favor. De 300 a 320 es la clase 2. De 320 a 340 es la clase 3. Y de 340 a 360 es la clase 4. Esas son las 4 clases que están involucradas. Para nosotros este es el salario. ¿Ya? Ahora identificamos nuestras incógnitas y tratamos de utilizar un color distinto, pues, ¿no? 315. ¿Dónde está 315? 315, si es 300, esto es 300, 320, 310, está más por acá. ¿Sí? Ese es un valor. Le ponemos ahí con rojo, ese es un valor de nuestro intervalo que estamos buscando. Por tanteo, ¿no? Ojo que no estoy haciendo a escala, es por tanteo. Como entre 300 y 320, la mitad aquí sería 310. Es un poquito más allá, es 310. El otro es 348. Entre 340 y 360, la mitad, fíjense, sería 350. Entonces, antes del 350, ojo, también por tanteo, ponemos el valor 348. Por tanto, el intervalo que yo estoy buscando para el salario, el intervalo que estoy buscando es este. Ese es el intervalo. Voy a mover un poquito porque me falló un poquito. Ya, ahora sí está bien. ¿Sí? Ese es el intervalo. Y obviamente este intervalo para nosotros, este intervalo representa este NI. ¿Ya? Eso representa NI. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, miren, en el intervalo de 300 a 320, que es desde aquí, voy a trabajar abajo, ¿ya? Que es desde aquí hasta aquí, el intervalo de 300 a 320, tenemos un dato. De 320 a 340 tenemos otro dato. Creo que está un poquito, ¿ya? Y de 340 a 360 tenemos otro dato, otra frecuencia, quiere decir. ¿Cuáles son esas frecuencias? Por ejemplo, acá conocemos el valor de N2. ¿Cuál es el valor de N2 y por qué es N2? Porque obviamente es esta segunda clase. Ahí está 315, miren. Por tanto, I es 2, es N2. ¿Cuántos trabajadores hay? Hay 4 trabajadores. Quiere decir que en ese intervalo hay 4 trabajadores. Conocemos N3, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores hay en N3? En la clase 3, observamos, son 5. Miren el lápiz. Son 5 y obviamente este es el intervalo N4. ¿Cuántos trabajadores hay en N4? En la clase 4 quiere decir 9 trabajadores, fíjense, 9. Listo, ya está, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a encontrar el valor N sub I? Obviamente el valor N sub I lo voy a encontrar, fíjense, de la siguiente manera. Aquí voy a poner una flechita. Van a mirar. El valor N sub I que estoy buscando, que responde a esta pregunta, ¿cuántos trabajadores perciben un salario entre 315 y 348? Va a ser igual a ¿qué? Miremos por favor el intervalo. Miren el lápiz. Al número de trabajadores desde 315 hasta 320. ¿Los conocemos? ¿Sabemos cuántos son? No. Como no sabemos cuántos son, le puedo llamar Y, es decir, le doy un valor. Más
Los trabajadores que perciben entre 320 y 340. ¿Eso conocemos? Sí. ¿Cuántos son? Eso es N3, son 5. Entonces, ese dato ya lo conocemos. Bueno, en vez de poner el 5, voy a poner de manera genérica el N3, que es el que corresponde, ¿ya? Más, es decir, de 320 hasta 340, ¿cuántos trabajadores son? 5. Para nosotros eso es N3, no lo vamos a poner todavía el número. Y más el número de trabajadores que perciben un salario, fíjense, el intervalo entre 340 y 348. ¿Cuántos son? No sabemos. Como no sabemos, le vamos a llamar Z. ¿Listo? Entonces, si yo encuentro los valores de Y y de Z, ya está resuelto el problema. Quiere decir que nosotros vamos a encontrar la solución del problema respondiendo a esa pregunta. ¿Ya? Ahora voy a trabajar. ¿Qué voy a trabajar? Primero voy a encontrar cuántos trabajadores perciben un salario entre 315 y 320. En otras palabras, voy a hacer un análisis para Y, porque a eso le hemos llamado nosotros al número de trabajadores que perciben salario entre 315 y 320 dólares, le hemos llamado Y. Entonces, voy a hacer ese análisis inicialmente para Y. ¿Cómo voy a hacer el análisis? Por favor, me van a seguir con el lápiz y voy a explicar. Es muy fácil, ¿ya? Decimos, fíjense. La diferencia entre 320 y 300, y lo voy a anotar como diferencia, ¿ya? Para que no estemos anotando resultados y luego nos olvidemos de otras diferencias. Entonces decimos 320 menos 300 es equivalente a ¿cuánto? A 4 trabajadores. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que hay 4 trabajadores que perciben un salario entre 320 y 300. Pero estamos manteniendo la diferencia del mayor menos el menor para que las diferencias sean positivas. Puedo hacer también al revés, pero me van a salir las diferencias negativas y no es bueno trabajar con diferencias negativas porque uno tiende a equivocarse. Entonces, siempre el mayor menos el menor. Ahora, fíjense. La otra diferencia es este pedacito de acá. Entonces decimos, entre 320 y 315, que es el objetivo, ¿cuántos trabajadores hay? Esa es nuestra incógnita, Y. Legítimamente es como si fuera una regla de 3 simple, solo que estamos trabajando con intervalos acá. ¿No? Decimos, miren por favor nuevamente el lápiz. La diferencia mayor, y miren cómo estoy señalando, 320 menos 300 es equivalente a ¿cuántos trabajadores? A 4. La diferencia menor, este pedacito para nosotros es Y, ¿no? Este pedacito es Y. 320 menos 315, eso es Y. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que despejar Y, pues, ¿no? Y si despejamos Y, simplemente un producto en cruz, ¿no? Esto por esto, sobre esto por esto. Entonces, esto por esto quiere decir que aquí abajo vamos a tener la diferencia mayor. Es decir, aquí vamos a tener la diferencia 320 menos 300. O directamente podríamos haber puesto 20. No importa. Y arriba vamos a tener el producto, este otro producto. 4 por, y entre paréntesis ponemos la diferencia. 320 menos 315. ¿Listo? Entonces ya está el valor de Y. Solamente tengo que hacer operaciones. 320 menos 315 es 5. 5 por 4 es 20. Y 320 menos 300 es 20. Y 20 dividido entre 20 es 1. Quiere decir que a ese pequeño intervalo corresponde simplemente un trabajador. Y ya está resuelto el valor de Y. Ojo, el valor de Y, gráficamente, que es ahí donde se confunden, lo voy a poner el valor de Y. El valor de Y es este círculo. Eso es Y. Y lo otro, Z, ¿cuál es Z? Z es este otro intervalo de aquí, este pedacito de acá. Eso es Z.
¿Ya? Entonces, por eso estamos calculando Y y estamos calculando, esto es Y y estamos calculando, después voy a calcular Z, obviamente. Muy bien, ¿listo? Entonces ya está resuelto el valor de Y. Ahora voy a resolver para Z. Voy a hacer aquí al lado. Esa es nuestra otra incógnita. Es decir, queremos saber cuántos trabajadores perciben un salario, en este caso entre 340 y 348, que no lo sabemos. Entonces, nuevamente hacemos relaciones matemáticas en vez de utilizar básicamente una regla de 3 simple, pero como son diferencias, utilizamos diferencias. Entonces, para Z, ¿qué decimos? La diferencia mayor, fíjense, ¿cuál es la diferencia mayor? 360 menos 340. Miren el lápiz. 360 menos 340. Esa es la diferencia mayor. 360 menos 340. ¿Es equivalente a cuánto? En otras palabras, ¿cuántos trabajadores perciben salario entre 340 y 360? 9. Aquí abajo está anotado. Muy bien. Y ahora decimos la diferencia. Siempre mayor menos menor. 348 menos 340. 348 menos 340. Eso es Z. Por tanto, hacemos un producto en cruz nuevamente. Multiplicamos Z por esto. Entonces quiere decir que aquí abajo vamos a tener la diferencia mayor. 360 menos 340. O directamente podemos poner 20, y eso depende de cada uno. Y arriba vamos a tener el producto de 9 por esa diferencia menor. En este caso, 348 menos 340. ¿Listo? Cerramos eso. Ya tenemos el valor de Z. Haciendo operaciones, 348 menos 340 es 8. 8 por 9 es 72. Y 72 dividido entre 20. 3 punto, ¿cuánto? Por favor, ayúdenme con su calculadora. 3.6. 3.666. Exacto, 3.6. 3.6, exacto. ¿Listo? Ya está. Trabajadores. ¿Listo? Ahora, como ya he concluido, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar aquí. Y voy a separar primero mi pizarra para trabajar a este lado. Ingeniero, pero son Dime. trabajadores, es una variable discreta, no puede ser 3.6, redondémoslo a 4. Sí, espera un ratito, hijo. Bien. N sub I. Estamos buscando N sub I. Ya sabemos el valor de Y es 1. Más el valor de N3, aquí está, por si acaso, es 5. Y el valor de Z es 3.6. ¿Ya? Sumamos y vamos a tener 6 más 3.6, 9.6. Y obviamente, como son trabajadores, esto tiene que ser siempre, es una frecuencia absoluta, siempre tiene que ser un número entero. Por tanto, el resultado aquí serían 10 trabajadores. ¿Ya? Aquí me salió un número entero y aquí una fracción. A veces sale aquí fracción y aquí fracción. Entonces, las dos fracciones lo llevamos aquí, lo sumamos y después recién al final redondeamos. ¿Ya? En este caso podríamos haber hecho como dijo su compañero, esto redondearlo a 4. Ya estaba resuelto, ¿no? Pero a veces aquí sale también otra fracción. En este caso salió un entero, pero podría haber salido una fracción. Entonces, primero llevamos todas las fracciones, todos los números acá con sus fracciones y ya al final hacemos el redondeo, aplicando regla de redondeo. Si es 5 o menos, no incrementa. Y si es más de 5, incrementa en una unidad, ¿no? En este caso, 9.6, este valor es mayor que 5, entonces estamos redondeando a 10. Si aquí hubiera sido 9.4, entonces hubiéramos redondeado a 9. Muy bien, ¿listo, señores? Entonces, ahora sí tenemos la respuesta exacta. ¿Cuántos trabajadores perciben un salario entre 315 y 348 dólares?
10 trabajadores. Preguntas. ¿Se ha comprendido o no se ha comprendido? Se Bien. entendió perfectamente, ingeniero. Listo. Vamos a hacer uno más con frecuencias relativas. Vamos a hacer una pregunta y vamos a decir ¿qué porcentaje? Para no escribir, por favor, voy a escribir así. ¿Qué porcentaje de trabajadores? ¿Qué porcentaje de trabajadores percibe un salario menor? No. Vamos a seguir con frecuencias relativas. Entre. Voy a volver a hacer un entre, ¿ya? Entre 324 y 386 dólares. Muy bien. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué porcentaje de trabajadores perciben un salario entre esos dos valores? ¿Ya? Bien. Como dice, ¿qué porcentaje de trabajadores? Obviamente, esta es una frecuencia relativa. Quiere decir que es un H sub I. Por tanto, ¿qué porcentaje de trabajadores percibe un salario? Y el salario está representado por la letra X y está comprendido entre 386 y 324. Bien. ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificamos, dijimos, lo primero que hay que hacer es identificar con unos puntitos dónde se encuentra el valor 324 y el 386. 324, si ustedes se fijan, voy a utilizar otro color, una crucecita, está en ese intervalo, y 386 está en este intervalo. ¿Sí? Entonces están involucrados 1, 2, 3, 4 intervalos. Entonces, nuevamente yo me voy a hacer la resta de los números reales, porque ahí podemos representar los salarios. Bien. Estos son los salarios X. Y consideramos los 4 intervalos, el 3, 4, 5 y 6. Entonces, mano alzada. 1, 2, 3 y 4. El primer límite es 320, si ustedes observan, hasta 340. El segundo empieza en 340 hasta 360, empieza en 360 hasta 380 y empieza en 380 hasta 400. ¿Sí? Aquí está. Bien, son 4 intervalos. Por tanto, ya no voy a hacer estas flechitas que hice aquí. Directamente voy a poner que aquí el N, ¿qué N vendría a ser? Fíjense, vendría a ser el N3. Por eso es importante hacer a este lado, ¿no? La frecuencia es la frecuencia absoluta de la clase 3. Y eso es 5. Bien. Para este primer intervalo, el N3 es igual a 5. Eso quiere decir. Para este segundo intervalo, que vendría a ser el N4, la frecuencia es 9. Este es el tercer intervalo, pero vendría a ser N5 y la frecuencia es 12. Y este último intervalo es el N6 y la frecuencia es 9. Aquí están los datos, ¿ya? 5, 9, 12, 5, 9, 12, 9. Muy bien. Ahora, identificamos. Uy, perdón. Craso error. ¿Para qué las frecuencias absolutas si lo que me están pidiendo son las frecuencias relativas? Fíjense, me está diciendo qué porcentaje. Claro, al final podía haber hecho una regla de 3 simple, pero de una vez trabajemos pues, con frecuencias relativas y las tenemos aquí. Aquí está, en esta columna. Yo cometí el error. Entonces aquí, la tercera clase, H3, tiene como frecuencia 0,10. Ojo, aquí está. La siguiente clase es 0,18.
Para nosotros eso es H, voy a hacer aquí abajo porque no se va a notar si no. H4 es 0.18. Nuevamente aquí H5 es 0. ¿Cuánto es? 24. Sí, es este. 0.24. Y la última clase que vendría a ser H6, que eso es 0.18 también. Listo, ya está. ¿Por qué estoy utilizando frecuencias relativas? Porque está pidiendo eso. Podría haber trabajado con los NI, pero al final tendría que haber hecho una nueva regla de tres simples y no tiene sentido, ya que aquí tenemos las frecuencias relativas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a marcar el intervalo. 324. Eso es 330 y 324, obviamente, es un poquito más abajo. Entonces, ahí ponemos 324. 386. 390 es menos de... Entonces, también está por aquí. Y ponemos 386. Entonces, nuestro intervalo es entre 324 y 386. Lo marcamos, ese intervalo. Y ya está. Y ese es el valor HI que me está pidiendo que calcule. Lo pintamos o lo tachamos como ustedes quieran. Y esto para mí es el HI que debo calcular. ¿Pero a qué es igual este HI que estoy calculando? Fíjense. A este valor que no conocemos, miren esto por favor. Después voy a poner con color. Y eso le vamos a llamar Y. Más de 340 a 360, que la frecuencia es H4. Ya lo conocemos. Más de 360 a 380, que la frecuencia es H5, que también ya lo conocemos. Y más de 380 a 386, que le vamos a llamar Z, que no lo conocemos. Muy bien. Entonces, ese es el intervalo que vamos a calcular. Eso es lo que vamos a utilizar como fórmula si ustedes quieren. ¿Y qué es Y? ¿Qué es Y? Es este pedacito. Déjenme cambiar de color. Y es eso. ¿Y qué es Z? Está al otro lado. Z es este pedacito de acá. Eso es Z. Muy bien. Entonces, trabajemos. Ya lo tenemos todo. Ya sabemos que tenemos que buscar Y y Z, porque lo demás lo conocemos. Entonces, empezamos diciendo nuevamente. Para Y. Empezamos para Y. Casi siempre va a suceder esto. Cuando la pregunta venga con entre. Van a tener siempre dos incógnitas que buscar. Uno es Y, uno es Z, o le ponen la letra que ustedes quieran. Eso es indistinto. Bien, entonces busquemos el valor de Y. Bien. ¿Cómo encontramos el valor de Y? Nuevamente hacemos relaciones. Atiendan, por favor. Decimos. La diferencia mayor. Primero miremos acá. Necesitamos esto que está de verde. Por tanto, primero decimos, la diferencia mayor sería 340 menos 320. Utilizamos paréntesis y anotamos 340 menos 320. Eso es equivalente a qué porcentaje de salarios. Lo tenemos aquí abajo. A 0.10 o 10%. Y ahora decimos la frecuencia mayor menos la menor. 340 menos 324. Entonces, nuevamente, 340 menos 324. Eso es equivalente a qué? A la incógnita que estoy buscando. Y, para saber qué porcentaje es. Bien, ahora lo único que hacemos es hacer el producto en cruz y despejar el Y. Entonces vamos a tener aquí arriba, esto por esto, quiere decir que aquí abajo va a estar el 340 menos el 320. Eso es 20 y le ponemos nomás sus paréntesis. Arriba vamos a tener el 0.10
que multiplica a esa diferencia menor, que es 340 menos 324. Muy bien, cerramos y ya está. El valor de Y. Y este valor de Y nos va a dar 0 puntual. 2 decimales nada más. Y también aplican regla de redondeo. ¿Cuánto? 0.08. Ya, gracias. Esto es menos, por si acaso. Por favor, alguien que confirme. Sí, es 0.08. Listo, muchas gracias. Ya está. 0.08. Está redondeado ya, ¿no? Listo, ahora hablamos para Z. Hacemos el mismo procedimiento. Decimos para Z. Es decir, necesitamos saber qué porcentaje de trabajadores percibe un salario entre 380 y 386. Eso es ahora. Bien. Nuevamente, ¿ya? Diferencia mayor, fíjense. 400 menos 380. 400 menos 380. En ese intervalo de salarios está el 18% de los trabajadores, o es equivalente a 0.18. Y ahora el intervalo menor, pero fíjense, siempre el mayor menos el menor. 386 menos 380. Entonces abrimos aquí, 386 menos 380. ¿Eso es equivalente a qué? No conocemos, Z. Muy bien, despejemos Z. Hacemos un producto en cruz. Abajo vamos a tener 400 menos 380. Y arriba vamos a tener 0.18 que multiplica a la diferencia 386 menos 380. Listo, ya tenemos el valor de Z. Va a ser 0 punto ya. $0.05. ¿Hay comida? Uy, por favor, compañero. Tenga cuidado con su micrófono. Pareciera que está en un restaurante. Usted está pasando clases. Ya. 0 punto, ¿cuánto dijiste, hijo, por favor? 0.05. Ya está redondeado, ¿no? Sí. Listo, gracias. Finalmente, el valor H sub I, de acuerdo a esta regla que hemos planteado aquí, es 0.08 más H4, que es 0.18, más H5, que es 0.24, y más Z, que es 0.05. Sumando, tenemos, a ver, 0.55. 0.55. Quiere decir 55% de los trabajadores perciben un salario entre 324 y 386 dólares. La pregunta era, ¿no? ¿Qué porcentaje de trabajadores percibe un salario entre 324 y 386? La respuesta es el 55% de los trabajadores percibe un salario entre 324 y 386 dólares. ¿Preguntas? Si es que alguien no lo ha entendido, o para que vuelva a explicar o algo así. Muy bien. Si no hay preguntas, dime. Sí, dime. A ver, no te entendí. Ya.
340 menos 324. ¿Y por qué dudas o cuál es? Bueno, bueno, supongo que me estás preguntando lo siguiente. Ya me estás diciendo, ¿por qué aquí puso 340 menos 320 y aquí por qué puso 340 menos 324? Voy a asumir que esa es tu pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Nosotros buscamos el valor de Y. Y el valor de Y es este, hijo, mira, creo que no se nota muy bien, pero aquí puse un círculo verde, pero como no se nota, lo voy a pintar. Eso es, eso que está de verdecitos. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor? O sea, ¿cuántos trabajadores perciben un salario entre 324, mire el lápiz, y 340? Obviamente tengo que hacer la diferencia. 340 menos 324 es equivalente a Y. Porque si vos miras desde 340 hasta 320, que es el intervalo, es este de aquí. 340 a 320 es el intervalo. ¿Qué porcentaje de trabajadores son? 10%. Por eso dice aquí abajo, entre 340 y 320 perciben salario el 10% de los trabajadores. Pero nosotros queremos saber simplemente entre 324 y 340. Eso tiene que ser menos del 10. ¿Y por qué no hago 324 menos 340? Porque pues hemos adoptado una lógica. El mayor menos el menor. Para evitar los números negativos. Aquí hicimos lo mismo. Dijimos 340 menos 320. Eso me da positivo 20. Si aquí digo 340 menos 324, eso también me da positivo. ¿Cuánto? Creo que me da 16, ¿puede ser? Sí, ¿no? 16. Entonces, la diferencia debe ser positiva. Por eso decimos el mayor menos el menor. Lo mismo aquí. El mayor menos el menor, fíjate. 400 menos 380. Eso es equivalente a ¿cuánto? A 18%. Eso es para Z. Aquí está, mira. Y si queremos este pedacito de aquí, tenemos que decir el mayor, 386 menos 380. Y eso me va a dar Z. En este otro caso, ese lo puse con círculo, pero también como que no se ve. Pero es este pedacito, ¿no? Esta parte del intervalo, esto de aquí que lo estoy pintando. Eso es Z. Bueno, ¿he respondido a tu pregunta? Listo, compañero. Muy bien. Primero tengo otra pregunta. Adelante. Es sobre las clases. Cuando el ancho de clase es un número y para ir colocando en los intervalos, en el último intervalo siempre va a salir exacto, como por ejemplo aquí es 420, o puede salir mayor a 420. No, es que aquí la pregunta, hijo, la pregunta es, ya sé que me quieres preguntar, te estás adelantando un poquito, pero no importa. ¿Qué estamos respondiendo? Estamos respondiendo preguntas que tienen esta palabra. Y lo mismo aquí, fíjate. ¿Ya? Ahora, voy a hacer un ejemplo. ¿Y qué es lo que vos estás queriendo? Esa es tu duda. Voy a plantear el ejemplo C de la siguiente manera, ¿ya? A ver, un minutito, por favor. Como esto ya lo había hecho, se me está haciendo un lío. Ahora empiezo de nuevo. Bien. Voy a plantear el inciso C en todo caso, ¿ya? Y con un signo de interrogación. Y ahora la pregunta va a ser la siguiente. Voy a decir, ¿cuántos trabajadores perciben un salario? Voy a empezar con menor. Un salario menor que. Un salario menor que $355. Muy bien, esa es la pregunta. Aquí ya no hay la palabra entre. ¿Sí? Aquí la palabra que prima en la pregunta es que es menor. Por tanto, aquí es como que hubiera un intervalo que está abierto y no cerrado como en el anterior caso, ¿no?
Cuando es menor, quiere decir que es abierto. Muy bien. Después vamos a hacer cuando sea mayor, no se preocupe. Cuando la pregunta venga con la palabra entre, el procedimiento es como hemos hecho acá. Cuando la pregunta es menor o es mayor, el procedimiento es más facilito. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando es menor o mayor, con una interpolación, ¿ya? Pero antes de explicar lo que es la interpolación, bueno, a grandes rasgos, obviamente, porque eso se supone que ustedes ya lo han estudiado en cálculo, ¿no es cierto? Es ahí donde se estudia, cuando se estudian funciones, se estudian las interpolaciones. Voy a plantear la pregunta o la interrogante que tengo en este caso. La pregunta es, escuchen y miren, ¿cuántos trabajadores perciben un salario menor que? Si es menor que, y la pregunta es ¿cuántos? Quiere decir que la pregunta es miren el lápiz, es esta frecuencia. Me está preguntando el valor de una frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces la respuesta tendría que estar en esta columna. ¿Ya? Eso es lo que me está preguntando. Menor que. Bien. Pero el salario dice que es menor o igual que 355. Por favor, seguramente alguien dirá, pero no dice igual. Tenemos que asumir, pues, ¿no? Cuando la variable es continua, ¿qué número lo sigue al 355? ¿O cuál es el número anterior al 355? El 354 no es. El 356 tampoco es. Porque el salario es una variable continua. ¿Qué número le sigue al 355? No lo sabemos. ¿Qué número es anterior al 355? Tampoco lo sabemos. Por esto por eso estoy poniendo el signo menor o igual. Ya, porque esta es una variable continua. El salario es una variable continua. Se puede expresar en fracciones, quiere decir. Muy bien. Entonces, aquí voy a poner una notita, ¿ya? Y esa nota la voy a escribir así. Nota. Se utiliza la interpolación cuando la pregunta viene con menor o mayor que. Entonces, con cualquiera de esas dos preguntas que ven, ya sea que venga con menor o con mayor, nosotros sobre el pucho tenemos que pensar en una interpolación, ¿ya? Entonces, esto lo voy a dejar aquí, voy a trabajar allá arriba, y vamos a separar la pizarra nuevamente para trabajar. Bien. Nuevamente, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Les voy a explicar la interpolación, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es marcar. Pero antes de marcar, hay una reglita que ya yo les repetí n veces, ¿sí? Cuando la frecuencia es menor que, ¿con quién está casada? Con el límite superior. Cuando la frecuencia es mayor que, ¿con quién está casada? Con el límite inferior. Eso no tienen que olvidarse nunca. Por tanto, este X355 necesariamente es un límite superior. ¿Por qué es un límite superior? Porque la pregunta dice menor que. Entonces, todo lo que es menor que está casado con el límite superior. Está casado quiere decir que este signo de aquí, menor o igual que, siempre tiene que estar relacionado con un límite superior. Si aquí la pregunta fuera mayor o igual que, el límite con el que estuviera casado es el límite inferior. ¿Ya? Ojo entonces, voy a poner aquí también el ojo para que no se olviden. Esa reglita que ya lo hemos dicho desde que hemos empezado a interpretar en la clase anterior. Cuando interpretamos las frecuencias menores que, siempre lo casamos con el límite superior. Y cuando interpretamos las frecuencias, miren, mayores que, lo casamos con el límite inferior.
Pueden ustedes revisar la clase anterior y hoy también lo hemos dicho. Muy bien. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que ver es que como me está diciendo cuántos trabajadores perciben un salario menor que, entonces yo tengo que buscar la variable en los límites superiores. ¿Por qué? Porque como es menor que, está casado con los límites superiores. ¿Ya? Entonces voy a poner mi marca. Siempre hay que poner una marquita, dijimos, ¿no? Entonces, aquí están los límites superiores. Miren por favor el lápiz. Todos estos son los límites superiores. Miren el lápiz. Esos son los límites superiores. Por tanto, ahí voy a buscar el valor 355. ¿Dónde está el 355? Si ustedes observan, está aquí. Está entre 340 y 360. Entonces, ¿qué voy a hacer mejor? Lo mejor que voy a hacer es, ya lo marqué, está ahí, y le voy a poner así un cuadrito. Bien. Dice que si me preguntan mayor o menor que, y quiero encontrar alguna frecuencia o el valor de la variable, es decir, al revés, lo que tengo que hacer es una interpolación. Para interpolar, perdón, siempre utilizamos esta simbología. Esta simbología, ¿no? Una cruz, y en la cruz anotamos los datos. Siempre utilizamos así, esa es una interpolación. Ahora, ¿qué es una interpolación en el fondo? Les voy a explicar muy rápidamente, pues obviamente ustedes ya deberían saberlo y si quieren pues averiguan más, ¿no? Pues nosotros trabajamos en cálculo 1, trabajamos con la variable X y trabajamos con la variable Y. Esta es la variable X y esta es la variable Y, ¿correcto? Y si tenemos una función matemática, por ejemplo, voy a poner esta función. Vamos a suponer que esa es una función matemática y es una función con pendiente positivo. Esa es una función f de x. ¿Sí? Muy bien. Sobre esta función hay n datos. Hay n puntos, si ustedes quieren. Hay n valores, mejor. Ese es el término más correcto. Hay n valores. Por tanto, si yo conozco este valor y conozco este otro valor, entonces puedo conocer dentro de esos dos valores cualquier otro valor. A eso se llama interpolación. Pero cualquier otro valor, ¿qué es? Es un par que tiene un valor de X y tiene un valor de Y. A eso se llama interpolación, cuando esta incógnita se encuentra en medio de una línea, en medio de dos puntos sobre una línea recta. Entonces, conocemos este, pero no conocemos este. Y queremos conocer, hacemos una interpolación. La extrapolación tiene el mismo concepto, solo que la incógnita se encuentra no en medio, sino fuera, ya sea a este lado o podría ser a este otro lado. Entonces, ese concepto de interpolación se utiliza mucho en matemáticas para encontrar valores que están sobre una línea recta, ¿no? Entre dos puntos o fuera de dos puntos. Por eso se llama interpolación o extrapolación. Muy bien, eso por favor ustedes lo van a investigar si quieren. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a enseñar directamente el método de interpolación. Bueno, supongo que lo saben y en las calculadoras también se pueden sacar, se pueden interpolar directamente, ¿ya? Solo tienen que, ¿cómo se llama? Solo tienen que buscar sus catálogos y ver cómo se hace la interpolación o la extrapolación. Entonces, nosotros siempre en la primera columna de esta cruz vamos a poner el valor de la variable X. Y a la derecha, en esta segunda, vamos a poner frecuencia. ¿Qué frecuencia puede ser? Puede ser esta, miren el lápiz, esta otra, podría ser esta otra o podría ser esto. Recuerden que se utiliza para los menores que o mayores que. Podrían ser entonces cualquiera de estas cuatro frecuencias que tenemos aquí. Dos absolutas y dos relativas, mayor que y menor que. En este caso, como estamos trabajando con menor que, entonces nuestra frecuencia va a ser n sub i, esta de aquí, porque dice cuántos trabajadores, va a ser esta de aquí. Miren el lápiz. Muy bien. Entonces,
¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue identificar la variable. En este caso, me están diciendo, ¿cuántos trabajadores reciben un salario menor que 355? Como dice menor, está casado con límite superior. Por tanto, en los límites superiores buscamos ese valor 355. Y ese valor 355 está entre 340 y 360. Por eso es este puntito de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese es el valor de la variable. Ese valor de la variable lo voy a registrar, obviamente, en este símbolo de interpolación. Lo voy a registrar aquí. 340. 355, que es nuestra incógnita. Y 360, que es el otro límite. Estos datos de aquí los estoy anotando. 340, 355, 360. Ahora miren el lápiz. Si la variable es 340, ¿cuál es su frecuencia? Miren el lápiz. 13. Lo anoto. Si la frecuencia es... Espera un minutito, por favor. Voy a cambiar el color. Si la frecuencia es 355, es este puntito, ¿no ve? Busco y no lo conozco, pues. Pero seguro que está, miren dónde está el lápiz. ¿Qué valor podrá ser? Cualquier número entre 13 y 22. No puede estar no puede ser menor que 13 ni mayor que 22. Tiene que estar entre esos dos datos, por eso está el puntito ahí. Como no lo conocemos y eso es lo que vamos a buscar, a eso le llamamos Z. Bien. Cuando la frecuencia es 360, miren el lápiz. ¿Cuál es la frecuencia menor que? 22. Listo. Entonces, de entradita, escuchen bien, de entradita el valor de Z tiene que estar entre 13 y 22, por lo que les expliqué lo que es la interpolación. No puede estar no puede tener otro valor ni menor que 13 ni mayor que 22. Tiene que estar entre 13 y 22. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Cómo buscamos ese valor? ¿Ya? ¿Cómo buscamos ese valor? Muy sencillo, hacemos también diferencias. Pero, previamente, para hacer las diferencias, lo que vamos a hacer es organizar nuestra interpolación. Por ejemplo, miren, yo voy a hacer esta diferencia. Le voy a llamar diferencia menor. Y voy a hacer al otro lado su espejo. Esta vendría a ser la diferencia menor. Después voy a decir diferencia mayor, el 340 con el 360. Y aquí el 13 con el 22. Cuando digo diferencias, voy a decir, por ejemplo, escuchen bien, 340 menos 355, en este caso. En este caso va a ser 340 menos 360. A este lado, ¿cómo será? 13 menos Z. El otro, ¿cómo será? 13 menos 22. Si quiero, puedo hacerlo al revés. Escuchen bien. 355 menos 340. Este será 360 menos 340. Aquí abajo será Z menos 13. Y aquí será 22 menos 13. A todas esas llaves le tengo que dar el mismo sentido. El mayor menos el menor o el menor menos el mayor y lo tengo que repetir en el espejo. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Esto es bien facilito, ¿ya? Debajo de ese signo de interpolación, ustedes van a poner este signo igual. ¿Ya? Y van a abrir acá, perdón, van a plantear, aquí me fue la mano, pero ya ni modo, voy a hacerlo desde aquí. Voy a hacer lo siguiente. No puedo, es un poquito difícil rayar con el lápiz, entonces lo que voy a hacer es rayar con el teclado. Ahí está. Hago esas diferencias, ¿ya? Y ahora miren lo que voy a hacer. Lo que hace ratito les estaba explicando. Voy a decir, la diferencia mayor sobre la diferencia menor.
O puedo decir la menor sobre la mayor, como yo quiera, pero lo que haga en este lado, tengo que hacerlo también en el otro lado, ese es su espejo. Entonces, miren, voy a hacer, por ejemplo, aquí voy a decir 340 menos 355, y eso voy a poner aquí. 340 menos 355. Esto es 0 por si acaso, ¿ya? Por tanto, al otro lado tengo que poner igual. 13 menos z. Abajo voy a poner 340 sobre 360. En este caso es la diferencia mayor. 340 menos 360. Y abajo va a ser igual. 13 menos 22. ¿Ya? Esa es una forma. Lo podía haber hecho al revés, no se preocupen. En otro ejemplo voy a hacerlo al revés también. Y también esto voy a modificar. Pero uno tiene que tomar una postura. Es decir, si aquí digo la diferencia menor sobre la mayor, al otro lado también tiene que ser esta diferencia sobre la mayor. No lo pueden volcar. Si lo vuelcan, ya todo se arregla. Bien, hagamos operaciones entonces, ¿ya? Esto está bien facilito. 340 menos 355. Eso me da negativo menos 15. 340 menos 360. Eso me da menos 20. Al otro lado, ¿qué voy a tener al otro lado? No puedo hacer nada ahí, lo dejo 13 menos z. Z es la incógnita, después lo voy a despejar. Pero eso puedo hacer. ¿Cuánto es 13 menos 22? Es menos 9, ¿correcto? ¿O me he equivocado? Sí, está bien, es 9. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo único que tengo que hacer es despejar z de ahí. ¿Y cómo voy a despejar z? Primero, obviamente, voy a simplificar estos signos que me están estorbando. Menos entre menos se hace más. ¿Listo? Esos son números positivos. Y ahora multiplicamos en cruz. 15 por menos 9. Perdón, un minutito. Me olvidé cambiar el color de la... Lo que hice aquí fue simplificar los signos. Pero si no quieren, no. Lo que les estoy pidiendo es que despejen z. Y ustedes pues son estudiantes de ingeniería. Lo pueden despejar como quieran. Lo único que hay que hacer es no equivocarse. Bien. Entonces, aquí voy a tener menos 9 que va a multiplicar a 15, ¿sí? Y dividido entre 20. Eso va a ser igual a ¿qué? A 13 menos z, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuánto de esto, por favor? 9 por 15 dividido entre 20. Va a ser negativo. ¿9 por 15 dividido entre 20? ¿Cuánto da? 6.7. 6.7 es negativo. Por tanto, z lo voy a traer a este lado. Va a cambiar de signo. Y aquí vamos a tener 13, ¿no es cierto? Permanece. Y este que es menos 6.7 lo llevamos al otro lado. Menos 6.7. Listo, ya tengo el valor de z. ¿Cuánto es 13 menos 6.7? 6.3. No pasaría con positivo. A ver, este tiene signo negativo, ¿no? Entonces va al otro lado con signo... Ah, tiene razón. Este es positivo. Sumamos 13 más 6.7. 19.7. 19.7. Y como es 19.7, entonces para nosotros automáticamente Z va a ser 20. ¿Qué es 20? Trabajadores. ¿No salió bien? Sí, porque 20 está entre 13 y 22, fíjense. Listo. Entonces, ¿cómo damos respuesta a la pregunta? Interpretando, decimos, ¿no? 20 trabajadores perciben un salario menor o igual que $355. ¿Comprendieron? Muy bien. No hay problema si no lo comprendieron. Vamos a hacer otro inciso más. En este caso vamos a preguntar el inciso D y vamos a
hacernos la siguiente interrogante. ¿Qué? No voy a escribir, por favor. Voy a poner directamente. ¿Qué porcentaje de trabajadores perciben un salario mayor que 347 dólares? Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Qué porcentaje de trabajadores percibe un salario mayor que 347 dólares? Es la pregunta, ¿ya? Bien. Entonces, primero formulamos la pregunta. Si dice, ¿qué porcentaje de trabajadores perciben un salario mayor que? Si es mayor que, y además me está pidiendo el porcentaje, la pregunta está relacionada con esto. Miren el lápiz. Una frecuencia relativa, H sub I, pero mayor que, con asterisco. Esa es la pregunta. Si el salario dice es mayor o igual que 347 dólares. Muy bien. Entonces, ojo, siempre que es mayor que, dijimos, ¿está casado con quién? Con el límite inferior. Entonces, cuando aquí tenemos el signo mayor o igual, aquí tenemos, miren, el signo mayor o igual. Entonces, automáticamente eso tiene que ver con el límite superior. Perdón, con el límite inferior. Hace rato dije el límite inferior. Cuando es mayor o igual que, tiene que ver con el límite inferior, siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es identificar dónde están los límites inferiores. Y en esos límites inferiores buscamos ese valor 347. Aquí están los límites inferiores. Miren. 280, 300, 320, 340, 360. Quiere decir que está aquí. Pongo la marquita y lo pongo el cuadrito. Lo estoy poniendo el cuadro con fines didácticos. Obvio, también ustedes en el examen o en sus prácticos pueden hacer eso. Lo mejor, si es que lo hacen. Entonces voy a interpolar. Recuerden que aquí hay una nota, dice. Se utiliza la interpolación cuando la pregunta viene con menor o mayor que. Como aquí dice mayor que, entonces igual tengo que interpolar. Entonces, ¿cómo voy a interpolar? La interpolación es una cruz. Ahora lo voy a hacer ya bien. Y abajo voy a hacer los cálculos. En la primera columna siempre vamos a registrar la variable, siempre. Y en el segundo en la segunda columna vamos a registrar las frecuencias. En este caso son frecuencias relativas, en este caso mayor que el HI con su asterisco. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a primero poner los datos de X. Los datos de X están aquí. Fíjense, el primer dato es 340. Después está 347, que vendría a ser la incógnita, o la que está relacionada con la incógnita, y luego viene 360. Ahora miren por favor el lápiz. Si el límite inferior es 340, ¿cuál es su frecuencia? Me voy en línea recta y tomo el valor en la columna que corresponde. 0,74. Si es 347, esa es mi incógnita, ¿no? Aquí está 347, es este puntito de aquí. Si me vengo hasta la columna, no hay, pues ese es el valor que quiero saber. Por tanto, a ese valor yo lo voy a llamar Z, porque estamos utilizando una interpolación. Siempre es Z, por si acaso, una interpolación. Y cuando es 360, miren el lápiz, por favor. La frecuencia es 0,56. Entonces, aquí anoto el 0,56. Listo.
Ahora voy a organizar los intervalos. Miren, uno lo organiza de la manera que quiere. Yo lo voy a organizar así, miren. Esta con esta es la diferencia menor. Y esta con esta es la diferencia mayor. Aquí hago lo mismo. La diferencia menor es su espejo y esta es la diferencia mayor. ¿Sí? Totalmente distinto desde aquí arriba. Pero no pueden hacer, o sea, siempre tiene que ser un espejo, ¿no? No puede ser que esta sea la diferencia menor, miren el lápiz, y a alguien se le ocurra que la diferencia menor al otro lado sea este de aquí, 0,74 con Z. Yo estuviera mal. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a interpolar. Y para interpolar solamente pongo esas dos líneas y hago las diferencias. El signo igual, siempre debajo de esta línea de aquí. Y hacemos las diferencias. ¿Qué decimos? En este caso vamos a decir la diferencia mayor, 340 menos 360, lo puedo hacer al revés también si quieren. Primero escribiré 340 menos 360, es decir, el mayor vendría a ser el corchete mayor, y al otro lado también tiene que ser el corchete mayor, tendría que ser 0,74 menos 0,56. Aquí la diferencia menor ponemos abajo, eso va a ser 347 menos 360. Y abajo, en el mismo orden, sería Z menos 0,56. Listo, ya está. Ahora solo hacemos operaciones, ¿ya? 340 menos 360, eso es menos 20. Sobre. 347 menos 360, creo que es menos 13. Si me equivoco, me avisan rápidamente. A este lado, 0,74 menos 0,56. Eso es 0. Y además es positivo. ¿Cuánto? 0.18. 0,18. Sí, ¿no? 0,18. Sí. Listo, 0,18. Y abajo no puedo hacer nada porque es Z y tengo que despejar Z. Porque, perdón, es una resta, no puedo despejarlo directamente. Listo, lo anoto así. Me voy a ir allá arriba, ya ustedes pueden ir despejando Z si quieren. Hacer una pregunta más aquí. Muy bien. Entonces, miren por favor. Aquí voy a tener Z menos 0.56, que va a ser igual. Estos signos lo puedo simplificar, ¿no es cierto? Antes de hacer nada. Este signo con este lo simplifico. O simplemente digo menos entre menos es más. Ya está resuelto. O lo simplificamos como lo ven ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener a este otro lado? Vamos a tener 0.18 que multiplica a 13 dividido entre 20. Está correcto, ¿no? Todo esto pasa allá y este pasa aquí y este pasa aquí. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el valor de Z. Z, como ya está en el primer miembro y es positivo, va a ser este número, por favor, multipliquen 0.18 por 13 y dividan entre 20 más 0.56. Primero, por favor, 0.18 por 13 dividido entre 20. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien está con calculadora o no tiene nadie calculadora? 0.18 por 13, por favor, y dividan entre 20. ¿Cuánto es eso?
0.12. 0,117 o 12. Y más 0.56. ¿Listo? Resuelto, sumamos es 0.78. O perdón, 0.68. El 68% de los trabajadores percibe un salario mayor que $347. ¿Nos salió bien 0.68? Sí, porque está entre 0.74 y 0.56. Algunos se equivocan en estas cositas en el examen y sacan el Z, por ejemplo, 0.24. Y se quedan contentos con el 0.24. El 0.24 no está pues entre 0.56 y 0.74, ¿no? Entonces eso debería llamarse a la reflexión y decir, caramba, pero no está entre estos dos valores, entonces he hecho algo mal y revisar y no quedarse contentos y dejarlo ahí. Listo, respuesta del inciso D. Preguntas, por favor. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Vamos a plantear un inciso E y vamos a decir lo siguiente. Para el 40% de los trabajadores menos pagados, esto está mal, por favor voy a borrar, esto es para el 40% de los trabajadores menos pagados, recién el signo de interrogación. ¿Cuál es el salario máximo? Muy bien, esa es la pregunta. ¿Ya? Y vamos a un poquito extender a este lado la pregunta E. Ahora sí. Bien, dice, para el 40% de los trabajadores menos pagados, ¿cuál es el salario máximo? Bien. Si ustedes se fijan ahora, la pregunta es un valor de la variable. En otras palabras, me está diciendo cuál es el salario máximo del 40% de los trabajadores menos pagados. Enseguida van a entender, no se preocupen. Lo primero que quiero que noten aquí es que me está pidiendo un valor máximo. Pero es para el 40% de los trabajadores menos pagados. Si es menos pagados, quiere decir que H sub I es 40%, 0.40. O lo que es lo mismo, 40%. ¿Por qué estoy utilizando H sub I? Porque está diciendo los menos pagados. En otras palabras, si alguna vez no le entienden un poco la pregunta, como ahí, no es que no está clara, no hay otra forma de explicar, solo que a veces se chipan enterito y pues la solución es fácil. Hacemos la resta de los números reales, pues ahí no, estamos estudiando ingeniería y ahí nos vamos a dar cuenta de qué es. Por tanto, esta es la variable X, ¿sí? Recuerden que aquí está el salario mínimo y aquí está el salario máximo. En ese intervalo, me va a salir horrible, mejor hago lo siguiente. Este es el X mínimo. Pongámosle números, ¿ya? El X mínimo, ¿cuánto es para nosotros? El 280. Este es el salario más pequeño del conjunto de datos que tenemos. Y el salario máximo es 420. Entonces, quiere decir que entre 280 y 420, es decir, aquí, nosotros tenemos al 100% de los trabajadores, ¿sí?
¿Por qué? Porque son todos los trabajadores. Ahí están el 100% de los trabajadores. Lo voy a poner así. ¿Ya? Entonces, fíjense. Quiere decir que aquí por la mitad hay un número. No le voy a poner cuál es el número. Pero en este intervalo, ¿qué porcentaje hay? Si es la mitad, lo voy a hacer ahí abajo para que se note. Si es la mitad, quiere decir desde aquí hasta aquí. ¿Qué porcentaje hay? 50%. ¿Por qué es la mitad? ¿No? 50%. Bien, en la mitad están el 50% de los trabajadores. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde están los menos pagados? Obviamente a este lado, miren. 280 es uno de los salarios menos de los trabajadores de menor valor. ¿Y dónde están los trabajadores más pagados o mejor pagados? Están a este lado. No sé si me han entendido, por favor, lo que estoy diciendo. Los trabajadores menos pagados o mal pagados o mejor pagados. Los menos pagados están a este lado. Y los trabajadores mejor pagados están a este otro lado. Entonces, lo voy a anotar eso, pero lo voy a anotar así para que ustedes se orienten. Menos pagados. Quiere decir que los que perciben salarios más bajos, quiere decir, los menos pagados. Los trabajadores menos pagados están a este lado. ¿Y dónde están los trabajadores más pagados o mejor pagados? Están al otro lado, pues obviamente, mejor pagados. Los mejor pagados están al otro lado. Muy bien. ¿Esto para qué? Para orientarme a qué lado va a estar mi intervalo. Ya, esos son los mejor pagados, a ese lado. Ahora leamos la pregunta. Ya, la pregunta dice lo siguiente. Dice, para el 40% de los trabajadores menos pagados, si fuera el 50% sería todo este intervalo. Pero como dice 40%, entonces aquí es el 0, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50. Por tanto, vamos a asumir de que ahí es 40%. Y lo único que voy a hacer ahí es dibujar un intervalo. Porque menos pagados, dice, ¿no? Entonces quiere decir que es un intervalo menor que. Y ese intervalo es este de aquí, hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ese es el intervalo donde están los trabajadores menos pagados. Y exactamente eso viene a ser este dato, 40%. Porque si fuera hasta aquí sería 50%. Entonces la pregunta es esta, miren. La incógnita es, ¿qué valor tiene X? Y le voy a poner signo de igual y voy a poner un signo de interrogación. Este valor me están preguntando. Ojo. Ese valor de X es el salario máximo del 40% mejor pagados. Este de aquí. Yo voy a poner, no sé, no me va a entrar, MX. Muy bien. Entonces, nuevamente si ustedes se fijan, como dice menos o menor que, nuevamente hacemos una interpolación, pues, ¿no? No hay dónde pensarla. Hacemos una interpolación. Es mejor. Podemos hacer también así con estas relaciones de aquí, pero va a ser más difícil. Entonces, tras que aparece la palabra más, menos, o mayor que, menor que, automáticamente tengo que pensar en una interpolación. Entonces, en la interpolación, recuerden siempre, aquí ponemos la variable X. Y aquí ponemos las frecuencias. En este caso vendrían a ser los H sub I. ¿Por qué? Porque este intervalo es un intervalo menor que, ¿no? Porque es a la izquierda, pues menor que. Ahí están el 40% de los menos pagados. ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es su salario máximo? Es este valor de aquí. Muy bien. Entonces, nuevamente, cuando es una frecuencia menor que, ¿con quién está casado? Con el límite superior. Entonces, me vengo aquí. Aquí están los límites superiores, fíjense. Aquí están los límites superiores. Y obviamente, aquí tiene que estar el resultado que estoy buscando.
Pero, ¿cómo voy a encontrar eso? Pues tengo este dato, HI 040. Entonces voy a venir aquí, miren, HI, que es una frecuencia relativa menor que, y busco el 040, miren por favor el lápiz. Y está ahí. Está en medio del 0.26 y el 0.44. Por tanto, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a poner un cuadrito, como hice en el otro caso, ¿no? Como hice aquí. Voy a poner un cuadrito azul para que se distinga. Lo voy a hacer así. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar los datos. Fíjense. La primera frecuencia relativa menor que es 0.26. Lo anoto. 0.26. Es este de aquí, ¿ya? Después ubico mi valor para la incógnita, que es 0.40. Es el dato que tenemos aquí arriba. Aquí está. Y el siguiente valor es 0.44. Muy bien. Ahora voy a buscar sus correspondientes. Fíjense que en este caso yo empecé siempre en esta primer columna y iba a la segunda. Ahora, como me están pidiendo al revés, empiezo en la segunda y voy a la primera. Entonces, fíjense por favor el lápiz. Pero no se olviden, esta es una frecuencia relativa menor que. ¿Con quién está casado cuando es menor que? Aquí está, por favor, cuando es menor que está casado con límite superior. Entonces, quiere decir, miren por favor, para la frecuencia 0.26, el valor menor que vendría a ser 340. ¿Por qué 340? Porque ese es el límite superior. Y todo lo que es menor que está casado con límite superior. Entonces pongo aquí 340. ¿Listo? Sigan el lápiz. Para el 0.40, también el valor debería estar aquí, pero no está. Pero esa es mi incógnita, pues, ¿no? Y a esa incógnita le voy a llamar Z. Fíjense que en este caso, el Z aparece al otro lado porque me está pidiendo que encuentre el valor de una variable. Muy bien. Espera un minutito, espero que esto pase. Ya. Seguimos entonces. Y finalmente, para 0.44, que es este, ¿cuál es su frecuencia? Nuevamente me voy hacia los límites superiores. Aquí están los límites superiores y su correspondiente es 360. Y coloco aquí 360. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como es una interpolación, voy a ver. Voy a practicar así y así. Al otro lado su espejo, este y este. Muy bien. Entonces ahora solo queda escribir abajo lo que corresponde. Siempre ponemos aquí el signo debajo de esta línea, el signo de igualdad, y a ambos lados colocamos el signo de la división o la relación, ¿no? ¿Listo? Y ahora los datos. Bien. A ver. Voy a hacer diferencia mayor, menos menor. No, lo voy a dejar en... aquí me fijo, por ejemplo, el Z está acá, ¿no? Entonces puedo hacer la siguiente relación. Puedo decir 340 menos Z. Sobre, manteniendo el orden, 340 menos 360. Al otro lado, lo mismo. Como era 340 menos Z, aquí tiene que ser 0.26 menos 0.40. Y abajo mantenemos también el orden, 0.26 menos 0.44. Listo. Muy bien. Aquí vamos a tener 340 menos Z. Y abajo vamos a tener 340 menos 360 menos 20. Igual. Aquí, ¿qué vamos a tener? 0.26 menos 0.40 es menos 0.14, creo. Ahora, si me equivoco, me corrigen rápido.
Sí, creo que 0,14. Y aquí 0,44 menos 0,26 también es negativo y sería 0. A ver, 18. ¿Está bien, 18? Sí, está bien. Sí. Listo, 0,18. ¿Listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a simplificar esto. Y ya está. Quiere decir que ahí voy a tener un valor positivo. Y voy a hacer lo siguiente. 340 menos z es igual a menos 20 que multiplica a esa relación. 0,14 y a positivo sobre 0,18. Por tanto, aquí voy a tener 380. Este que tiene signo negativo va a venir acá con signo positivo. Vamos a tener ahí un número. Y este que es negativo se va a ir allá como positivo z. Por favor, háganme esa multiplicación. 20 por 0,14 dividido entre 0,18. ¿Cuánto? ¿Por qué 380, ingeniero? Es 340. Este de aquí es 340. ¿Ya? ¿Listo? El otro sale menos 15.5. Menos 15.5. Pasa al otro lado con signo positivo, por tanto es 15.5. Esto, señores, ya está z. Z va a ser 355.5. Recuerden que este es salario, por tanto el resultado puede ser una fracción, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué decimos como interpretación? El 40% de los trabajadores menos pagados percibe un salario máximo de $355.5. Este valor de aquí, este valor de aquí es el que acabamos de encontrar. Interpolar. Muy bien, preguntas. ¿Ninguna pregunta? Sáquenle foto, por favor. Voy a borrar porque voy a... Bien. A ver. Lo que pasa es que al borrarlo ya no lo voy a poder ver y quiero formular algunas preguntas. Voy a anotar. Ya, a ver. Ustedes están con sus cuadernos, así que anoten. Inciso F. Y después me van a dictar. Inciso F. Abran signo de interrogación. ¿Qué porcentaje de trabajadores perciben un salario menor que $385? Muy bien. La pregunta era, ¿qué porcentaje de trabajadores perciben un salario menor que $385? ¿Correcto? Inciso G. Anoten, inciso G. Signo de interrogación. ¿Cuántos trabajadores perciben un salario mayor que
$305. Inciso H. Inciso H. Abran signos de interrogación. ¿Qué porcentaje de trabajadores perciben un salario entre $367 y $410? Inciso I. Inciso I. Perdón, ingeniero, dijo 367 y 410. Entre 367 y 410. Gracias. Ya, este último inciso es el I, ¿no? Inciso I. ¿Está bien? I. Sí, sí. Sí, ingeniero. Ya, está bien. Ingeniero, sí. Para el 30%, de los trabajadores mejor pagados, ¿cuál es el salario mínimo? Listo, señores. ¿Cuántos incisos les he dictado? F, G, H, I. 4, ¿verdad? 4 incisos. Muy bien, ya le sacaron foto a esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Ya, gracias. Vamos a dejar escrito. Esta es una tarea. No sé qué número de tarea. Saben que se los voy a pasar por el Classroom. Y esto me lo van a presentar para el día... para el próximo martes. No hay ningún problema. Ah, no, pero son 4 incisos. Para el jueves. Hasta antes de la clase. Hasta antes de que empiece la clase. ¿Ya? Día jueves. La fecha, a ver, hoy día es 18, 19 sería, ¿no? Jueves 21. Bien. El primer inciso era el F, el G era, ¿verdad, amigos? ¿O cuál era? F. F. Ya, El F. dígame por favor cuál era el F. ¿Qué porcentaje de trabajadores Ya. ¿Qué porcentaje de trabajadores perciben un salario menor que? ¿Ya? $385. $185. Listo. El otro inciso era el G. Por favor, ¿me dictas? ¿Cuántos trabajadores perciben un salario? Los trabajadores perciben... ¿Ya? Mayor que $305. Inciso H, por favor. ¿Qué porcentaje de trabajadores
perciben un salario entre ¿Ya? $367 y $410. Listo, amigo. ¿Qué más? Para el 30% de trabajadores mejor pagados, ¿Ya? ¿cuál es el salario mínimo? Muy bien. Listo, muchas gracias. Esa es la tarea. Entonces se lo voy a mandar por el WhatsApp, pero caramba, perdón, por el Classroom. Voy a generar la tarea y me deben responder. Ya, hasta el jueves 21 de abril, hasta antes del inicio de la clase, quiere decir hasta las 18:15. Muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego. No hay preguntas, ¿no?